Hola a todos y a todas y bienvenidos una semana más al podcast de La Maleta de Carla. La de hoy es la historia de una de esas mujeres que viajan como quieren. Esta temporada os he hablado de Tía Vuela, el proyecto en femenino de Level, la aerolínea low cost que conecta Barcelona con muchas ciudades americanas con vuelos directos. Esta iniciativa es un reclamo para la igualdad y da voz a muchas mujeres que viajan como quieren, sin límites ni fronteras. Tía Vuela es un grito de guerra. Es un tía, vuela en avión, viaja en bici, en moto, en chándal, vuela sola, en pareja o con tus hijos. Vuela como te dé la gana y que nadie te diga lo contrario. Elena Sellini es periodista de formación, pero se describe como escritora y artista visual. Además, acompaña a otros artistas a orientar sus objetivos y desprogramar creencias que les impiden alcanzar metas a través de ejercicios de enfoque propio, técnicas de crecimiento personal y programación neurolingüística o PNL. Y por si eso fuera poco, el 9 de junio de 2021 empezó un viaje en bicicleta de España a Nepal. Elena es mi invitada de hoy. Elena, bienvenida. Después de esta introducción ya no sé ni cómo saludar. Oye, es que yo te he estudiado, ¿eh? Llevo unos días estudiándote. Bueno, bienvenida, Elena. Ahora mismo estás en Irán, si no me equivoco, en esta aventura de la que estábamos hablando. Y nos adentraremos ahora en este pedazo de viaje, pero a mí siempre hay algo que me llama mucho la atención y que me gusta explorar, y es el cómo has llegado hasta donde estás ahora, ¿no? Cómo se fue formando la Elena que acabó cogiendo la bicicleta y saliendo de su casa sin saber cuándo volvería. Así que lo primero que quiero preguntarte es, pues, ¿cuándo empieza tu romance con los viajes? ¿Siempre te ha gustado viajar? Pues es muy curioso, y esta pregunta es como que cada vez que voy hablando con otras personas me voy haciendo más preguntas y más preguntas, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco cuando era pequeña. Yo vengo de un pueblo muy pequeño de Toledo, pero bueno, la familia de mi padre vive ahí, pero la familia de mi madre no, mis primos. Entonces creo que ya solo ese salir a Madrid, que era una auténtica aventura, o sea, tengo 30 años, pero si cuento esto parece que tengo 60. Bueno, me contaban otras historias que tenían que ver con otra realidad muy distinta a la que yo estaba viviendo. Y luego, aparte, tenía mi madre una tienda y empezaron a llegar en el país, en el diario semanal, a veces venían viajes. Entonces, bueno, ahí empezó un poco el querer descubrir otras cosas, mis viajes a Madrid con mi maletita, con mis primos, ¿no? Y luego en la tienda ir viendo estos reportajes. Yo le decía a mi madre que quería irme a viajar, que quería, muy pequeña, ¿no? Tendría 13, 14 años, de estos intercambios de idiomas, hasta que en mi instituto lo hicieron. Y aunque al principio no era para mi edad, pues yo lo intenté y al final sí que me fui a Francia y me encantó. Yo decía, yo es que no, en ese momento, ¿no? Ahora lo pienso, no soy de esta familia, yo es que soy como ellos, que están viajando, que comen otras cosas, ¿no? Y a mí me gusta esto, y creo que ahí fue un poquito la semillita, pero mis padres no eran muy viajeros, en mi pueblo tampoco, no era algo como que sucediese mucho. Y mi primo tenía una forma de viajar diferente, pues a lo mejor se iba un mes de vacaciones y yo siempre preguntaba, ¿por qué vuelve? No lo entendía, era como, pero si está tan contento, ¿por qué vuelve? Entonces creo que ahí fueron como pequeñas inyecciones de preguntas. Y luego ya lo que sí que me cambió total fue con 18 años que me fui a Marruecos y bueno, ahí en ese momento iba con un chico que conocí, pero no encajábamos, él era mucho más ordenado que yo y yo dije, pues aquí te quedas, yo me voy al desierto, que a mí me ha gustado esto. Y ahí gocé. De hecho, mantengo amigos allí en el Sáhara a día de hoy. Me gustó muchísimo la experiencia y empecé a conocer otros viajeros. Yo creo que ahí fue como el arranque, ¿no? El impulso de quiero viajar. Empecé a estudiar y lo típico, pues no me compré mucha ropa, pero me voy de viaje, siempre mirando el destino más barato. Creo que eso nos ha pasado un poco a todos, que te vas descubriendo. Y en cada sitio vas descubriendo gente que viaja más allá y que va mucho más lejos y que lo hace de otra manera. Entonces es como, bueno, venga, pues cambio la carrera, me voy a online y me voy a estudiar a Francia otra vez y me quedo ahí estudiando a distancia y voy viviendo. Y otra vez vuelves a España y vuelves a la vida establecida o a lo que crees que te toca y no estás feliz del todo. Bueno, pues me vuelvo a ir y ahí caí ya en periodismo terminando, caí en un gabinete de comunicación. Y la que era mi jefa, Pilar, llevaba 82 países y seguía viajando de hostels con su mochila y yo decía, me encanta. Entonces, en ese momento, cuando me fueron a hacer fija, dije que no y me fui a la India. Cogí la mochila, o sea, celebré mi no contrato. Me encanta. Yéndome a la India.
yéndome a la India con una mochila, con el billete de ida y a ver qué pasaba. Fui con muy poco dinero y ya dije, vale, pues tengo que aprender inglés porque esto, o sea, hablo bien inglés aquí porque ellos hablan mal inglés. Y me fui a Holanda, sí, y me fui a Holanda. Entonces, bueno, en Holanda mi idea era como aprender inglés y empezar a viajar. Pero bueno, ahí pasaron cosas, estuve enferma un tiempo, volví a España, otra vez a esa vida establecida. Empecé a trabajar como fotógrafa, pero había algo en mí que siempre era los viajes, lo que realmente me gustaba. O sea, eran como dos Helenas que no podían convivir, ¿no? Porque la sociedad me decía que tenía que regir un camino y que además me iba bien, que es que se me daba bien la fotografía. ¿Cómo iba a dejar esa cosa, no? Y bueno, llegó el COVID, yo me froté las manos, estaba muy contenta, se me cayeron proyectos que eran bastante potentes y aquí dije ya con otra madurez, no, algo pasa, algo está hay que cambiar. ocurriendo, sí, algo hay que cambiar. Y me fui de nuevo a mi querida Francia, me fui a vivir a Francia, a un castillo, a hacer las vendimias, dejé la fotografía para hacer las vendimias en Francia y conocí a viajeros, algunos hacían barco stop, bueno, eran auténticas historias y yo decía, es que yo quiero ser esa gente, quiero vivir esas experiencias y ahí fue. Volví a España, me armé un plan, ¿no? Y dije, bueno, pues en enero me voy sin vuelta, me voy con bici, me voy a vivir hasta que me canse y conocí a Nedrián y bueno, pues nos fuimos los dos a ese viaje que estamos haciendo ahora. Madre mía, no, tu romance con los viajes es un romance que yo creo que va a durar siempre y además me siento súper identificada contigo, ¿no? Con eso que decías de esa dualidad, esas dos Helenas. Yo también siento que yo tengo dos Carlas dentro que intentan un poco convivir la una con la otra y que pues es difícil, ¿no? Cuando la sociedad o tu familia te están diciendo, ay, pero es que nos gustaría que estuvieras aquí y tú realmente quieres estar a su lado, pero hay otra Carla que dice, ya, pero es que esta otra Carla necesita salir y explorar y es muy difícil que convivan en armonía, ¿no? Siempre hay una que está desequilibrada porque la que está fuera echa de menos y un poco esa convencionalidad, esos convencionalismos y esas rutinas, y la que está aquí piensa, es que estoy atrapada, necesito salir. Es difícil, la verdad que me siento muy identificada con esto. Vamos a retroceder a toda esta historia viajera que nos has contado y quiero retroceder a cuando estabas en Alemania, porque has contado que pasaste por una enfermedad o por un proceso así de muchos médicos y me gustaría que nos contaras qué fue lo que pasó porque creo que fue muy decisivo a la hora de tomar la decisión de luego pues hacer este gran viaje. Sí, era en Holanda y bueno, lo que ocurrió es que yo venía de India y yo en India sí que tenía claro que ya quería viajar. O sea, era algo que tenía clarísimo en ese momento. Bueno, era periodista, había estudiado periodismo. No me encantaba, pero es que lo extraño en toda mi historia es que se me daban bien las cosas. Es que allá donde iba, ¿no? El principio se me daba muy bien. Entonces, ¿cómo dejas eso, no? Entonces, bueno, en Holanda estaba para aprender inglés y lo mismo, conocí a mucha gente. Tuve la suerte que me dejaron una casa en el centro de Holanda, en una casa de un músico. Solo tenía que escribir, no tenía que pagar nada. O sea, de estas historias que dices, ¿cómo te pueden suceder? Pues me sucedían, ¿no? Pero estaba tremendamente triste. Y yo la asociaba a que, bueno, pues a lo mejor estaba pasando un episodio depresivo, que estaba ocurriendo algo en mi vida que no terminaba de comprender. Tenía mucha fiebre, no me gustaba ir al trabajo, los domingos lloraba, pero no tenía un trabajo que no me gustase, no era algo que no quisiera, pero a la vez decía, bueno, pues quiero ser fotógrafa, quiero escribir, me daba mucho miedo intentarlo, era como que había perdido la capacidad de lanzarme, que es algo que está muy en mí. Y algo ocurría y no sé qué pasaba hasta que una amiga me dijo, Elena, tienes que volver, la que me había dejado la casa, ¿no? La hija de Paul, el músico, tienes que volver a España, o sea, no eres tú, lo estamos viendo todo. Prácticamente no quería ni ducharme, o sea, solo quería estar con las cortinas cerradas y dormir. Y me dijo, tienes que volver a España. Entonces, en ese momento que tenía pues ratitos de lucidez, yo me dejaba notas, ¿no? Por el espejo, en la puerta, ¿no? Y uno era como hace el viaje que quieres o lleva la vida que quieres. Y dije, vale, me voy de Holanda, pero me voy recorriendo un poquito en bici. Entonces ahí hice 7 días en bici, pero una bici nada, o sea, no tenía ni marchas, era una bici súper sencilla y realmente iba cayendo de casa de amigos en casa de amigos. O sea, no tuve ninguna experiencia salvo con una mujer que me hiciese sentir que estaba viajando. Prácticamente era como continuar en Holanda. Y bueno, después de ese viaje volví a España, pero yo llevaba ahí 3 meses sin la menstruación, o sea, para que veas la gravedad también de lo que me estaba ocurriendo. Y el día que llegué a casa de mis padres, pues menstrué, tuve lo que yo creía que era la regla y dije, vale, pues era tristeza.
Pero poco a poco seguí estando mal hasta que empecé a perder audición, no veía bien, tenía pérdidas de memoria. Todo el mundo se estaba dando cuenta de que yo no estaba bien. Y yo no sé si era que quería insistir en pelear o qué, pero bueno. Y entonces en ese momento, que fueron 1 año y medio más o menos de diagnósticos médicos, de enfermedad, de volver a casa de mis padres, de trabajar realmente el estar mal, el depender, el que te tengan que cuidar, y la paciencia que tuve que desarrollar en los periodos de hospital y la espera al que te digan tienes esto, ¿no? Porque fue el proceso como más duro, creo que me hicieron ver 2 cosas. Una, que nadie te va a regalar la vida que tú quieres, o sea, por mucho que tú tengas referentes hasta el momento en el que no te lanzas y el que no te atreves, nadie te va a poder ofrecer lo que tú estás deseando. Y luego 2, que la vida se acaba. Parece que es un tópico que todo el mundo nos dice que la vida son 2 días, pero bueno, de joven también se puede morir y yo en ese momento estaba un poco debatiendo entre si seguía adelante o no. Entonces, bueno, ahí decidí que quería ser fotógrafa sí o sí, escribí mi primer libro, me ayudaron muchísimo amigos nuevos que se incorporaron a mi vida y que ahora siguen ahí. Y bueno, escribí mi primer libro y creo que eso fue un poco de, vale, poquito a poco las cosas salen. Yo era muy impulsiva de, buah, voy con todo, me desgasto y acabo. Uy, pero mira cuando hay un proceso que me marcaba la medicación y que me marcaba el propio diagnóstico, la propia necesidad de la enfermedad, ¿no? Entonces, poco a poco iba escribiendo, poco a poco iba haciendo las fotos, empezaba de cero, no sabía nada, iba aprendiendo a ser lo que quería. Y jolines, el primer libro fue bien y empecé a ser fotógrafa y bueno, y esto mira, qué fácil, y empiezo a tener salud. Entonces creo que ese momento me cambió un poco el decir, pues en ese momento no lo veía tan claro, ¿no? Pero creo que fue donde realmente yo ya creía que podía ser lo que quisiera ser, ¿no? Siempre desde el privilegio que tenemos nosotros. Totalmente. Y así fue, no lo vi tan claro en ese momento, pero una vez me empecé a estar mejor, pues me fui a Marruecos, ya no me atrevía a viajar sola en ese momento, sobre todo por mi madre, sufría bastante eso, pues me llevo a mi vecino, ¿no? Y vivía el viaje a través de los ojos de mi vecino. Entonces, yo era yo, es que me sentía completamente feliz cuando estaba viajando, cuando estaba probando otra comida, cuando estaba descubriendo otras cosas. Me acuerdo que cayó una tormenta en el Sáhara y salió un río, nació un río entre las dunas y yo estaba salpicando con los pies, con los charcos, estaba feliz y dije, es que esto es lo que quiero. Es que Entonces, eso bueno, es lo que, creo un poco lo que te sí, hace sonreír, ¿no? Que el estómago te total, sonría, esa sensación. total. Entonces creo que, bueno, la enfermedad paró una parte de mi vida y me abrió otra realmente preciosa que es la que estoy viviendo. No fue venga ya, empieza, ¿no? Pero ahora con perspectiva sé que fue ahí. Fue totalmente un proceso y dices que fue muy difícil todo el tema del diagnóstico porque te decían unas cosas, luego resultó ser otra y entonces me imagino, Sí. bueno, ya lo estabas diciendo, ¿no? Que tuviste que desarrollar mucha paciencia en ese sentido. Sí. Sí, mucha paciencia, mucha gestión emocional. Yo era una persona muy nerviosa, una persona muy impaciente y una persona muy intolerante. Yo no me daba cuenta. Pero todas estas cosas, ¿no? De lo que no suena moderno, lo que no suena... Me rechinaba, ¿no? Me molestaba. Ahora tengo una paciencia, una tolerancia. Es que de verdad amo los procesos de vida de todo el mundo y no lo digo como algo... O sea, realmente lo siento así. Cada uno tiene su vida y eso me lo ha enseñado la enfermedad porque yo he estado en el hospital y he convivido con tantas historias, ¿no? En esos sillones azules donde me ponían el tratamiento, a hacerme una prueba que era un infierno. Y yo en otras, ¿no? Es como me hubiese estado quejando del reggaetón que está sonando, de la ventana que no la cierran, del calor que haces, como no, es que estás aquí. Y realmente es que eso me lo ha enseñado todo ese proceso. Entonces, bueno, hay una parte de mí que aplaude a que esto haya sucedido independientemente de lo doloroso que ha sido mucho. Yo creo que en tu caso, y por lo que ya nos has estado contando, es como que había un gran viaje que siempre estaba ahí en tu cabeza, ¿no? Siempre venía, ¿no? Ahí cuando te ponías esos posits de haz ese viaje que habías soñado, cuando conocías a esos otros viajeros, algo se encendía, ¿no? Y en 2020 tú ya tenías claro que querías hacer ese viaje, pero en ese momento tú eras fotógrafa, como estabas contando, te salían trabajos relacionados con la fotografía y tampoco el entorno te empujaba, ¿no? Digamos que en todo caso te frenaba, pues imagino que también movidos por la preocupación de todo lo que habías pasado, también por los convencionalismos, ¿no? De ahora ya tienes un trabajo, ya está, Elena, estate quietecita, ya está quieta, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste tú para seguir adelante con tu idea y un poco cerrar las orejas, taparte las orejas ante esas voces que te podían frenar? Bueno, pues es lo que yo bauticé como el sistema de protección de sueños, que básicamente, bueno, ahí me puse a estudiar programación neurolingüística, entonces estaba muy metida en el crecimiento personal
Y yo decía, vale, ¿por qué fracasan? O sea, las otras historias de vida que han comenzado en mí, ¿por qué han fracasado? Algunas tenían que ver por el que dirán y otras veces, la mayoría no, porque la gente que te dice que no, no pasa nada. El problema es si tú te metes en esa casilla y tú también empiezas a cuestionarte, ¿seré capaz? Entonces, bueno, una cosa que hice fue capar la información a todo el mundo. Sabía de este viaje en bicicleta a mi sobrino, que tiene 12 años, que básicamente estaba fanático, ¿no? Le puse todos los documentales posibles que existían de viajes en bicicleta. Mi prima Laura, que también para mí es como mi hermana, y mi primo Javi, que es el papá al que llamo mi sobrino, ¿no? Entonces eran como mis 3 piezas claves donde, oye, yo me voy a Francia, yo voy a hacer las vendimias, yo voy a seguir aprendiendo otros idiomas, voy a crecer en esto y cuando vuelva hago dinero otra vez y me voy indefinidamente. Ahí no sabía si quería hacerlo con un camión o con una bici. Era como la duda que tenía. Entonces, bueno, me hice un mapa, puse el dinero que creía que tenía que conseguir y me estudié básicamente mi comportamiento, ¿no? ¿Qué cosas hacen saltar las alarmas? ¿Qué cosas me hacen abandonar en otras cosas? Bueno, pues a veces si estoy haciendo este trabajo y ese trabajo no me gusta y llega la primavera y yo empiezo a acampar y yo sé que eso va a detonar, ¿no? Pero ya tengo como distintos objetivos. Entonces, bueno, me puse estrategias. Cuando esto ocurra, vas a hacer esto. Cuando esto ocurra, vas a hacer esto. Entonces, bueno, esto necesitaríamos una charla entera para enseñarte todo eso, pero básicamente pueden hacer estrategias teniendo en cuenta mi comportamiento y que no me hiciese abandonar. Y bueno, pues así funcionó. Lo que pasa que apareció una alerta con la que no contaba, que era Adrián. ¡Ay! Es que Adrián se tenía que llamar. Sí. Sí. Me encanta porque yo no sé cómo lo hago, pero en la mayoría de mis episodios acaba entrando un poquito de salseo y es que a mí me da la vida, me da la vida. Pues así ocurrió. El COVID me llevó a Francia porque no me quería quedar encerrada en España y bueno, pues me busqué la manera. Bueno, siempre conociendo, siempre me ha pasado, conozco una historia, me lleva a otra. Y bueno, y el COVID que lo cogí en España ya, me descargué de Tinder. Dije, vamos a ver esto, cómo funciona. Bueno, cómo funciona, no sabía cómo funcionaba evidentemente y lo había usado, pero no estaba en eso, ¿no? Porque estaba enfocada en el viaje. Y bueno, yo a Adrián ya lo tenía ahí fichado y dije, uy, pues igual me quedo en Tinder, a ver. Y nada, quedamos en el medio del campo, básicamente para acampar, bueno, en ese caso en la acampada. Y esa noche ya salió la idea de viajar. Adrián también era muy viajero y fue la primera vez que me lancé y dije, ¿por qué no? Si esto fuese un viaje, nos iríamos juntos. Cambié el discurso, ¿no? Un poco de, oye, ¿no? Que yo me voy ¿y por qué no? Nos vamos juntos. Y así sucedió y es que, bueno, y así 1 año y medio. Oye, muy bien, Elena. Parece que yo te haya dicho antes de empezar el podcast, parece que te haya dicho, cuéntame algo de salseo. No te lo he dicho, me lo has contado tú. Estamos muy bien coordinadas. Me encanta esta historia y me parece muy bonito porque también pienso como que él formó parte un poco de esa protección de tu sueño, ¿no? Que os unisteis ahí y dijisteis, pues venga, lo hacemos los dos juntos y ahí lleváis 1 año y medio pedaleando hasta Irán. Madre mía, es que qué historia tan bonita. Sí, y lo que queda. Y lo que queda, eso es. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en el episodio. Sé que estamos haciendo una pausa en el mejor momento, porque os quiero hablar del seguro de viajes que yo escogería si me fuese a hacer un viaje largo como el que está haciendo Elena, independientemente de que sea en bicicleta, a pie o en avión. Yati Seguros tiene un seguro específico para años sabáticos, voluntariados de largo recorrido, estudiantes de larga duración o nómadas digitales y expatriados. Es el IATI Grandes Viajeros y tiene una cobertura de 300.000 euros de gastos médicos y coberturas complementarias para aventuras pues un poquito más arriesgadas, como trekkings de hasta 5.400 metros, que ya es, o buceo. Así que si próximamente te vas a recorrer el mundo, como está haciendo Elena, o como voy a hacer yo en algún momento seguro, echa un vistazo desde el link que encontrarás en la descripción del podcast y tendrás un 5% de descuento en el seguro de viajes con IATI para tu próxima aventura. Elena, originalmente, como decíamos, este es un viaje que planeaste sola, finalmente no te fuiste sola. ¿No hubo algún momento en el que tú dijeras, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Esto no es algo que quería hacer yo sola? ¿Qué está pasando? Porque ahora de repente hay otra persona. ¿Te lo cuestionaste en algún momento? Sí, claro, o sea, 1000 veces y Adrián también, y esto lo hemos hablado. Claro, os acababais de conocer y de repente ya estabais haciendo este plan, ¿no? Sí, a los 2 meses y medio nos fuimos. Además, yo en esos 2 meses y medio estaba terminando el segundo libro y prácticamente es así, convivíamos juntos porque fue... venga, todo para adelante, pero estaba al principio es todo muy intenso, claro.
Entonces te estás conociendo, siempre digo lo mismo, pero te estás conociendo a ti misma en una situación, unas circunstancias de vida que son duras y que no te conoces. La otra persona está haciendo su mismo proceso de autoconocimiento y además os estáis conociendo como pareja y con todas las hormonas de fiesta. O sea, todo es... Cóctel. Sí, todo conduce a plantearte cosas y claro, y tienes esa emoción de me encanta y a la vez ese miedo. ¿Qué hago? ¿No? Porque de pronto yo creo que sucede más cuando una persona te interesa realmente, que empieza ahí el boicot de sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, porque sabes que si no sales te quedas, ¿no? Y mi miedo era quedarme. Entonces sí, claro que me lo planteaba, pero no tanto porque no me estuviese gustando el viaje con él, no me estuviese gustando el viaje en compañía, sino diciendo, algo me decía en plan, se te está acabando esto ya del viaje largo en solitario. Y bueno, pues me hacía saltar bastantes alarmas y bastantes, sí, mecanismos de autoboicot total. Bueno, pero oye, yo creo que tomaste la decisión correcta, ¿no? Yo estoy encantada, la verdad, ahora lo pienso y sí que cada uno seguimos teniendo, ¿no? Sueños independientes. Y bueno, pues cuando lleguemos a Nepal, que es como la primera parada que hemos planteado, pues a lo mejor yo me voy a una RAM y él hace otro tipo de cosas. O sea, no estamos cerrados a esa separación del viaje, pero yo no es lo que quiero un viaje tan largo sin mi pareja porque estoy muy a gusto viajando con él. Claro, y esa es la clave. ¿Cómo se prepara una persona que no ha hecho grandes viajes en bicicleta? ¿Cómo se prepara a nivel físico para un viaje así? O sea, yo no creo que cojas tú la bici y a rodar y hasta Irán. O bueno, hasta Nepal en realidad, que es el destino final. ¿Te preparaste? No, eso habría que preguntarse a una persona que sí se haya preparado. Porque yo... O sea, cero. No, cero. Compré la bici de segunda mano 2 semanas antes. Mis amigas que estaban un poco preocupadas me decían, ¿entrenas? Y yo sí, 4 horas y media al día. No entrenaba nada. O sea, ese era tu sistema de protección de sueños, ¿no? Sí, sí, hermético. claro. Sí. Es como, vale, ¿esto me va a servir para el viaje? No, pues fuera, como una pelota que rebota. Claro, porque si les dices, no estoy entrenando, seguro que te iban a decir, estás loca, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Sí. Aún así me lo decían. Y yo decía, jolines, de gestión emocional creo que iré aprendiendo, pero que voy bastante fuerte. O sea, en la alforja, gestión emocional va. Vale. Y todo lo demás, el cuerpo se hace. Si ya me ha enseñado hasta dónde es capaz de llegar mi cuerpo, venga, sí que tenía mucho miedo a volver a enfermar. Y eso me paralizaba muchas veces. Pero bueno, pues la primera vez que probé la bici realmente fue con todo el peso. Me caí con ella, no tuve un inicio para nada heroico. Y ya está, y poco a poco, y mucha paciencia con una misma y cambiar el diálogo, porque es verdad que cuando ves que no llegas y ves que el otro va adelante, Adrián además es corredor de montaña, o sea, era totalmente distintos los puntos físicos en los que salíamos. Bueno, sobre todo el dejar de ver al otro como una persona a la que estás siguiendo. Adrián sí que me ha acompañado mucho, venga, pero yo necesitaba mi silencio, ir conociéndome también, cómo son las cuestas, cómo va reaccionando mi cuerpo. Y luego al mes es que eso iba rodado y ya te vas dando cuenta pues lo fuerte que vas, nos gusta pedalear rápido, o sea, hemos ido encontrando un ritmo muy parecido que se ha ido desarrollando con el viaje, pero entrenamiento ninguno. Yo no tuve entrenamiento. ¿Cuánto tiempo tardas más o menos en estar cómoda en un viaje así? Es decir, desde que sales, teniendo en cuenta especialmente que en tu caso no habías entrenado nunca, y esto lo digo sobre todo por si hay alguien que nos está escuchando que se plantee hacer un viaje similar, que se pueda hacer más o menos una idea de cuánto tiempo desde que sales con cero preparación física hasta que estás más o menos cómoda. Yo te diría que 2 semanas en el nivel físico. En el nivel emocional van a depender de un montón de cosas. Yo tenía muchos saltos, estaba súper feliz acampando, pero me daba miedo las cuestas. Luego llegaba a lo mejor a un puerto y decía, bueno, pues no es para tanto. Claro, también tiene que ver con qué te estás comparando. Ahí tuve un error que era que no me comparaba conmigo misma. O sea, todo lo que estaba haciendo ya era más, ¿no? Pero no era capaz de verlo. Y por supuesto que Adrián, pues al principio iba a llevar más peso y bueno, le iba a costar menos. Entonces, bueno, 2 semanas para lo físico y la gestión emocional depende de cómo te hables. Yo al principio del viaje no me hablaba muy bien. Entonces eso sí que lo he tenido que ir cambiando y bueno, mejoró, te diría que en Francia a lo mejor, cuando ya me encontré con mis amigos estaban viendo, ¿no?, que el viaje que les había propuesto lo estaba haciendo y había llegado desde Madrid. Entonces empiezas a cambiar un poco eso y dices, bueno, es que lo estoy haciendo, y te cambia el discurso de no tengo que llegar a Nepal. O sea, si llego es porque quiero y lo quiero hacer disfrutando. Entonces, creo que hay 2 partes, la física y la emocional. Pero la física, 2 semanas. 2 semanitas. Vale, una cosa es la física a nivel de piernas, tal y cual, y el culo.
¿Llevas algo especial? Porque a mí eso es una cosa que me preocupa muchísimo en un viaje en bicicleta, o sea, porque yo ando 5 minutos en bici y ya me duele el culo. Todo el mundo nos pregunta, mira, me compré un sillín, o sea, de verdad, todo mi equipamiento es lo más básico, todo el mundo nos dice, con esas bicis no vais a llegar al siguiente pueblo, no vais a pasar más de 1000 kilómetros. Todo el mundo dice que nuestras bicis son terribles, nos encontramos a viajeros y es como, ¿qué hacéis con esto? Bueno, pues mi culo no me duele, ni todos los demás han gastado muchísimo dinero en sillines y llevan culo, pues yo no llevo nada. Y no te duele, pues nada, no fantástico, duele. Fantástico. O tienes un culo muy bien adaptado a tu sillín, la bici. O que hago pocos kilómetros. También puede ser. Decíamos que hay el estado físico y el estado mental, que me imagino que en un viaje que lleváis ya 1 año y medio, la evolución debe ser muy grande, pero las primeras semanas que te hablas tan mal, ¿cómo vas trabajando todo eso? Bueno, pues primero darse cuenta del discurso que estás teniendo con una misma. Yo al principio tenía vocecitas de no vas a llegar, todo lo que me habían dicho a mí, ¿no? Hasta que llegó un momento, desarrollé en ese momento también una intolerancia a la lactosa, que yo creo que no fue casualidad, ¿no? Que era como mandando mensajes también al cuerpo y bueno, llegó un momento en el que dije, espera, ¿quién está diciendo todo esto? ¿No? Estas voces que te dicen no vas a llegar o no puedes o mira, tenías razón, es que estás loca, o sea, todo eso aparecía en mi cabeza. ¿Lo piensas realmente? Y ahí me puse a llorar, una cuesta en la que había frenado. Y me puse a llorar y dije, sí, es que lo estoy pensando, pero porque estoy viajando para demostrar que puedo. Entonces dije, vale, pues vamos a hacer esta limpieza. ¿Para qué estás viajando? Entonces empecé a pedalear, ¿no? Bueno, pues estoy viajando para conocer, estoy viajando para vivir experiencias, estoy viajando para cuando tenga 80 años nadie me diga, ay, te voy a regalar 10 años, que es imposible, ¿no? Porque has estado todo el tiempo quejándote de que no has podido hacer lo que querías. Estoy viajando para todo eso. Y cuando eso no me lo dé el viaje, paro. Y ahí hubo un clic muy importante, ¿no? Ya empecé a pedalear simplemente para vivirme y para ver qué pasa, ¿no? Como, bueno, a ver qué pasa mañana, a ver qué pasa, ¿no? Como ir, no sé, abriendo nuevas casillas. Y ahí para mí esa fue la clave, el dejar de escuchar lo que yo creía que me decían los demás, pero realmente era yo que me lo había aprendido y así fue. Es que imagino además que tienes tanto tiempo contigo misma porque cuando vas en un coche, en un vehículo cerrado, hablas con tu compañero, reflexionas conjuntamente, sí. Pero de esta manera, vale, sí, un rato puedes pedalear el uno al lado del otro, pero en general te vas concentrando en la carretera, imagino, y tienes mucho tiempo para pensar, para reflexionar, para... Bueno, pues eso, todas estos aprendizajes que vas haciendo tú sola y eso creo que también es muy, muy interesante. Elena, me ha hecho mucha gracia leer en tu Instagram, que es Elena Selini, para los que no lo sepáis, es @Elena Selini, Elena con H, que habéis dormido en lugares muy curiosos. O sea, os tiene que haber pasado absolutamente de todo en 1 año y medio rodando de aquí, o sea, desde Madrid hasta Irán, pero me ha hecho mucha gracia que dormisteis una vez en un columpio infantil. Cuéntanos esto. Pues es justo por ese punto mío infantil, porque llegamos a un parque en Francia. En Francia es muy fácil acampar en cualquier sitio. Lo único que te puede pasar es que te hablen para ver si has dormido bien. Entonces, bueno, llegamos a un parque infantil y vamos a poner la tienda de campaña y yo decía, ¿y si nos metemos dentro del gusano? Vale, había como una especie de gusano, como ¿no? Una especie de gusano, era como una especie de... Sí, como los conos estos de carretera por donde pasan los tubos que pasan el agua y todas las cosas así. Sí, grande, pero grande y de colores, ahí, ¿no? Me imagino. Sí, grande y de colores, con forma de gusano. Y si dormimos ahí, el saco entraba perfecto, era súper cómodo, además iba a llover. Y yo le decía a Adrián, yo quiero dormir en el gusano, imagínate, ¿no? Y dormimos en un gusano, pero sí, hemos dormido en sitios, pues desde el castillo, como digo yo, el castillo en el que había vivido anteriormente, hasta casas de pastores, baños de gasolineras, pistas de frontón, lugares paradisíacos absolutamente que te quedas boquiabierto viendo la naturaleza, como fue en los Tatras, pero otras veces realmente en sitios precarios, en una tienda, en una puerta de una tienda de juguetes en Francia también, porque no encontrábamos sitio y ahí cayó una tormenta y nos empapamos. Realmente es que sitios para dormir, un amigo me regaló una agendita para que pusiese cada noche en qué sitio dormía y el estado emocional. ¡Qué guay! Y bueno, eso me ayuda un poco a recordar. ¡Qué bonito! Oye, qué ejercicio tan bonito, sí. ¿No? Porque sí, además sí. Yo creo que te hace estar como muy en el presente, ¿no? De hoy estoy durmiendo aquí y este es mi estado emocional. Qué bonito, esto me lo apunto yo para hacerlo yo también. ¿Qué tal la hospitalidad de la gente? Porque sé que habéis pasado por lugares... Mira, antes de que nos cuentes esto, cuéntanos un poco
cuál ha sido el recorrido para que la gente se haga una idea de cuál ha sido el itinerario que habéis ido siguiendo y el tiempo que habéis estado en cada sitio, que en 1 año y medio pues al final habéis pasado mucho tiempo en cada país, para que la gente se haga una idea mental de este recorrido. Y luego me hablas un poquito de la hospitalidad de la gente, porque tendrás historias también para, madre mía, para 3 podcasts. Sí, pues la verdad que sí. El recorrido empezamos en Madrid, en la Sierra de Madrid. Subimos hasta Pirineos, cruzamos Pirineos. En un principio íbamos a ir por los Alpes, pero al final cambiamos para ver a mis amigos y fuimos por la costa del Atlántico. De ahí cruzamos todo el Loire, el río Loira, y subimos hasta por Alsacia y Lorena, que es Francia, hasta Alemania. En Alemania subimos un poquito al norte a ver a la familia que tiene allí Adrián Familia. Bajamos, dimos 2 vueltas a la Selva Negra, fuimos hasta Múnich. Y en Múnich tomamos un autobús para saltarnos República Checa porque se nos acercaba y fue la primera parte que se nos acababa el dinero, todavía no sabíamos muy bien cómo vivir así. Y pasamos a Polonia. Hicimos Polonia, la parte del Dunajec, que es una pasada, Eslovaquia, luego caminamos por allí por los Tatras y de ahí bajamos a Hungría. Hicimos la primera parada en invierno un poco para reconducir y también para construirnos, ¿no? como pareja ya, como familia, como decimos nosotros. Pasamos 5 meses en Hungría trabajando por alojamiento y yo empecé ahí a desarrollar cursos y demás, y Adrián también como camarero ahí. Cogimos dinero y salimos por Rumanía, una pasada, 2 meses de viaje por Rumanía increíbles, Bulgaria, Turquía, que hemos estado 3 meses, y ahora que estamos en Irán. ¡Guau! Ese es el recorrido. Que se dice rápido, pero sí. tela. Y bueno, así también nos has ido contando cómo habéis ido parando para hacer dinero, porque yo sé que hay mucha gente que esto es un tema que siempre preocupa y siempre genera muchísima curiosidad, que es cómo se financian este tipo de viajes. En vuestro caso, tú estás generando estos cursos, tienes tus libros publicados, que luego al final quiero que nos los digas para que la gente que quiera que los pueda comprar. ¿Cómo lo hacéis para manteneros económicamente en un viaje que no tiene billete de vuelta? Pues eso también ha sido algo que se ha ido amoldando y que hemos ido viendo. No nos gusta, por ejemplo, mucho el uso de Instagram, o sea, lo usamos, pero nos parece como demasiado demandante. Entonces, a través de ahí sí que tenemos una comunidad pequeña, pero súper fiel y que nos sorprende un montón. Y mandamos postales de cada país, hacemos una foto de ese país y cuento una historia, ¿vale? Escribo algo que nos haya ocurrido y que no contamos por las redes. Entonces lo mandamos de manera física a cada persona. Y tiene un precio que ponemos el mínimo, que a nosotros no nos generaría gastos, pero nos parece que es salir un poco del sistema económico del que más tiene, más consigue, ¿no? Entonces la gente hace una donación, lo que quiera. ¡Qué bueno! Y eso y eso está yendo muy bien. Creo que se nota mucho el amor que le ponemos y que no es una postal. O sea, eso sí que es una aventura, imprimir las postales donde nos vamos, ¿no? Y mandarlas. Entonces, bueno, eso es una parte, ¿no? Una ayudita. Luego, por otra parte, Adrián, pues como él habla idiomas y demás, se va parando, a lo mejor, pues eso, en Hungría. Él paró y trabajó como camarero. Y bueno, yo desarrollé esto de los cursos. Decía, jolines, si al final se me da muy bien colocar a los demás, ¿no? En ese punto, en la casilla de salida, el guiar y orientar, ¿por qué no empiezo a poner precio esto, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Y bueno, los cursos me confirmaron que efectivamente se me da bien eso y que las personas a las que he guiado pues han desarrollado sus proyectos. Entonces, a través de la PNL y demás, por ahí ahora hago talleres, porque es verdad que esta parte del viaje es mucho más intenso como para hacer un curso como el que hice en Hungría. Y eso, con los libros, y luego a veces maqueto también algunas cosas. Ahora estoy maquetando un libro para una señora que escribe poesía, una mujer maravillosa, y bueno, pues así vamos. Es un poco, yo creo, lo he hablado otras veces con otros invitados en el podcast, que cuando decides hacer un viaje de este estilo, buscas la manera de financiarlo que no siempre va a depender de lo que es tradicional o lo que está un poco convencional en vidas más convencionales, ¿no? De trabajos más convencionales. Como que te sales de eso y empiezas a desarrollar la creatividad para decir, vale, pues esto se me da bien, voy a paquetizarlo y voy a venderlo, o oye, pues voy a escribir un libro, voy a venderlo, o Adrián, ¿no? Sabe que tiene los idiomas de su lado y pues él se pone a trabajar como camarero. Entonces creo que el salirnos también de la rutina hace que nos volvamos más creativos y pensemos en otras maneras de generar ingresos. Y eso es muy interesante, y todo el mundo que pasa por el podcast me fascina la capacidad que tienen de llevar a cabo ideas que a mí no se me hubieran ocurrido nunca,
y pienso, pues qué interesante, ¿no? Como esto de las postales, qué interesante. Al final es, pues tengo una comunidad, ¿cómo puedo hacer que me apoyen, ¿no? Ese sería como un Patreon, ¿no? Esta plataforma de mecenazgo, Total. pero a lo rudimentario, ¿no? Como aquel que dice. Total, Y es total. Sí, súper sobre guay. todo creo que hay que buscar cosas que vayan contigo realmente. O sea, los dos tenemos este carácter, ¿no? Romántico, de lo antiguo, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, las postales van mucho con nosotros, porque estamos escribiendo, estamos buscando la manera, el sello, ahora no nos lo ponen en Turquía, ¿no? Pero el más bonito, el que encontramos, o nos gusta eso, y es una manera de estar cerca, pero sin tener que depender todo el rato de tengo que estar presente, ¿no? Realmente estamos haciendo cosas que nos gustan y que estamos disfrutando. Y hay algo en mí que ha cambiado, que antes, con el dinero con el que trabajaba, ¿no? Compraba como otra vida, me iba a escalar o ese tipo de cosas. Ahora quiero trabajar en cosas que me hagan muy feliz para seguir manteniendo esta vida que tengo. O sea, no tengo que comprar algo añadido, es simplemente, vale, necesito esto, ¿no? Y lo estoy haciendo con cosas que realmente sé que controlo, que me gustan y que me hacen crecer también. Y eso es muy bonito y es algo de lo que estoy muy contenta. Qué guay, qué bueno. Hemos dejado un tema en el tintero que es el tema de la hospitalidad de la gente, ¿no? En todo este recorrido que habéis hecho estoy segura de que me puedes contar un montón de historias. ¿Nos cuentas alguna aquí en el podcast? Mira, te voy a contar, bueno, tengo de verdad lo de la hospitalidad, es brutal. Nosotros venimos ahora del sudeste de Turquía y del norte de Irak y lo hicimos en autostop, por eso no he nombrado antes lo de la bici, que es exagerado, o sea, de llegar a plantearte por qué te pasan tantas cosas buenas y por qué te dan tanto. Pero una en concreto, nosotros cuando fuimos allí al norte de Irak, a Kurdistán, no nos funcionaba la tarjeta, por seguridad nuestra tarjeta nos decía que no funcionaba, entonces teníamos 150 euros de emergencia que los cambiamos. Entonces íbamos viajando con ese poquito dinero hasta que aguantase. Bueno, pues de verdad hemos gastado más en regalar cosas a la gente que en comprarnos a nosotros porque no necesitábamos. Íbamos viajando y no podíamos ir a hoteles y era mi cumpleaños, cumplía 30 y nos apetecía un hotel, sobre todo para descansar de tanta hospitalidad, ¿no? Pero bueno, eran muy caros, pues bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Y vamos a Erbil, que es una de las ciudades, y conocemos a una familia de 6 hermanos que tiene un restaurante y me acaban celebrando ahí el cumpleaños. Lo cuento rápido porque lo que voy a contar es una historia que nace de aquí, ¿no? Celebro cumpleaños con ellos, estamos 5 días con ellos realmente, o sea, amigos, ha sido con las únicas personas que hemos hecho luego un grupo y seguimos muy, muy en contacto. Y nos dicen que, bueno, y uno de ellos va a cruzar de forma ilegal hasta Alemania, que lo iba a intentar en ese momento. Entonces nos quedamos mal, nos despedimos, también dando apoyo como al hermano mayor. Y nos dicen que, bueno, Furkan, que es este chico, cruzó ya de Irak a Turquía a casa de sus padres. Nosotros volvíamos a por las bicis y todo el rato nos decían que fuésemos a verles, que por favor fuésemos a la casa de sus padres. Ay, ¿por qué no? Joder, es que en unas montañas realmente era súper complicado llegar hasta ese pueblo, se nos acaba el visado de Turquía, estábamos muy cansados y era muy duro con el calor todo el desnivel que había. Bueno, pues nos ponemos malos, ¿vale? Los dos en ese momento. Bueno, vamos a por una farmacia y todo el rato Furkan me decía, busco un coche y os busco, estáis a solo 100 kilómetros, ¿sabes? Como no os preocupéis. Decíamos, no, vamos a decirle a este chico que nos lleve a una farmacia y ya está. Bueno, pues este chico, el primer chico que paramos de autostop, iba al pueblo de nuestro amigo, un pueblo que no sé si tendría 30 habitantes a 100 kilómetros. Bueno, pues vamos a casa de nuestros amigos, nos recibe Furkan abrazándonos infinito y los padres igual, era como llegar a la casa de una familia y a los padres y a Hassan, el hermano pequeño, y a Misgin, la hermana mediana, tampoco los conocíamos, pero nos abrazaron como si estuviésemos en una casa. Bueno, Furkan se va, la madre se queda llorando porque ya está haciendo su camino realmente hasta Alemania, un camino complejo, como te puedes imaginar. Y me dice Furkan que por favor que la cuide. Entonces en esa, que está llorando, me dice, ¿quieres que te bañe? Y le digo, ¿cómo? Me dice, sí, que yo te ducho. Y le digo, vale. ¿No? Adrián me mira, me dice, te ha dicho que sí, ¿quieres que te duches? Ya, sí. Que vale. La ha entendido, ¿no? Dice, sí, vale, sí, me parece genial. Bueno, todo el rato ya me estaba dando besos, dando abrazos, o sea, súper, pero de verdad que lo sentía como si estuviese en mi casa con mi familia. Y me dice luego al rato, yo pensaba que me lo decía medio en broma, me dice al rato, Elena, y me señala como el baño, que era un baño, bueno, pues como un huequito de hormigón con un barreño, con la esponja, y le digo, vale, entonces yo me empiezo a quitar la ropa y ya estaba súper contenta. Ay, mi niña, todo esto en kurdo. Ay, mi bebé, yo ya hay un poquito de kurdo, ya entendíamos, pero muy poco. Venga, no sé qué, entonces me empiezo a desenredar el pelo. Yo unos nudos de la bici, te puedes imaginar.
ella todo el rato cantando, ay, que súper contenta, se había ido su hijo, pero realmente estaba feliz. Bueno, me empezó a apretar los brazos. Una anécdota que probablemente cualquiera que se la cuente puede decir qué situación más extraña, pero de verdad que yo lo sentía con un amor, no sé cómo explicártelo, y había como una complicidad entre nosotras y me seguía bañando los pies, bueno, me desenredó el pelo, venga, me puso la toalla y me dio un beso en la frente. Y a esto, que no tiene que ver con la hospitalidad, pero bueno, para que veas también un poco en los sitios en los que hemos estado, se escucha una explosión. Es una zona que ahí realmente, bueno, se escuchan disparos, explosiones en la frontera con Irak. Y solo me dijo, bomba, súper tranquila, ¿no? Y yo cada vez que escuchaba eso era como, y me dio un abrazo y ahí se terminó. Entonces, si logra entender la gente que me han llegado hasta duchar, ¿no? Que no me ha podido pasar en cuanto a hospitalidad, brutal. O sea, no sé cómo explicarlo. Nos han regalado hoteles, nos han dado de comer, nos han acogido de la manera, no utilizamos casi aplicaciones, o sea, de gente que nos encontramos por la calle, gente con dinero, gente sin dinero, de verdad, brutal. No sé cómo explicarlo. Yo creo que estoy un poco sin palabras. ¿Qué quieres que te diga? Porque me habían contado muchas historias de hospitalidad en este podcast, me han contado muchísimas. Creo que no va a llegar una historia que supere a la tuya, te lo digo de verdad. Y yo no sé si de aquí, desde Irán a Nepal, te va a volver a pasar algo similar. Ya. Bueno, es que realmente Aiten, que es como ¿cómo se llama ella? Es que realmente yo sentía amor, o sea, yo sentía que estaba con mi familia. Y fue muy curioso porque luego me escribieron y me dijo, bueno, es que nos pasó que tuvimos que irnos, pasamos 3 controles militares, esa zona está muy militarizada y no nos dejaron entrar por la zona de montaña donde nosotros queríamos. Entonces podíamos volver o por otro sitio que era más fácil o volver al pueblo, ¿no? Y de ahí por otro coger baño. el otro camino. Y volvimos al pueblo, sí, y volvimos al pueblo sin avisar, igual nos dieron un abrazo, ya conocíamos a la abuela, a los primos y todo. Y me dijo mismo la hija, ¿sabes que ayer me bañó mi madre? Entonces, de alguna manera fue maravilloso porque a su hija, claro, su hija ya con 16 años, ¿qué era bañar su madre? Pero no sé, como que... Y yo tengo una pregunta. ¿Qué explicación tiene que ella quisiera bañarte? O sea... Es que a ver, tiene que ver a mí mucho me explota un poco la cabeza, la verdad. Sí. Vamos, yo en tu lugar no sé qué hubiera hecho. Porque, Adrián me decía todo el rato, eres más valiente. Y yo, pero si es que lo he dicho realmente de corazón. Es que me hace feliz. Si es que amo a sus hijos, estoy feliz de estar aquí con ella. Realmente no es una situación en la que digas, no había ni un ápice de, ay, qué incómoda. No, es que yo me sentía en mi casa con mi tía, la del pueblo. Es que yo me sentía así. Entonces, pues ya, pero Elena, pero con tu tía del pueblo cuando te bañaba que tenías 4 años, no 30. O sea, a ver, o sea, yo... Es un poco raro para mí, yo creo que pero imagino que es algo cultural. Sí, claro, yo creo que al final es un poco también el papel como de la madre. Ya no hablo ni siquiera de la mujer, de esa entrega que hacen. Entonces, bueno, pues me veía sucia de la bici, desenredada, pues te quiero... Fue maravilloso. Sí, como ese, bueno, supongo que al ver a su hijo marcharse y tenerte a ti allí y pensar, bueno, pues el cariño o ese tono maternal se lo puedo dar a ella y a lo mejor era una forma de, estoy intentando entenderlo, ¿no? Sí. De sanar para ella, no lo sé, pero también me parece muy valiente por tu parte el abrirte a esa experiencia sin ningún tipo de prejuicio, como los que estoy teniendo yo ahora, y decir, pues sí, pues me quieres bañar, sí. Pues yo me dejo, ¿sabes? Sí. ¿Cuánto de feliz te va a hacer? Mucho. ¿Y a mí qué me supone? Realmente nada. De pues hecho, toma mi cuerpo, ¿no? Te alivia el hecho de que tú no tuviste que desenredar el pelo, ¿no? Pues oye, maravilloso, la verdad. Es que, ya te digo, creo que los premios de mi podcast a la anécdota más surrealista te acabas de ganar y ya está. Y yo creo que, o sea, por favor, los que estéis escuchando este podcast, dejadme algún comentario en alguna plataforma o algo y decidme si alguna vez habéis escuchado una anécdota así. Estoy alucinada. Bueno, flipando, Elena. Yo imagino que en un viaje así, vamos a ver cómo reconduzco yo ahora la entrevista después de esta anécdota. Es que es alucinante, es buenísimo, ¿no? Y me puedo imaginar que os han pasado un montón de cosas. Imagino que la percepción del tiempo y del espacio en un viaje en bicicleta tienen que ser completamente diferentes, ¿no? Porque muchas veces me pasa a mí que cojo un avión y en 4 horas estoy en Turquía, ¿no? Estoy en Estambul y pienso, jolín, pues hace un rato estaba en la plaza de mi pueblo tomándome unas bravas y ahora estoy aquí. Y esto en un viaje en bicicleta es impensable. Habéis tardado 1 año en llegar a Turquía. Sí. ¿Cómo se vive esto? Claro, hemos tardado también 1 año porque
estamos muy abiertos a este tipo de experiencias. Claro. ¿No? Hemos conocido otras personas que tienen muy marcado el tiempo a la hora a la que quieren llegar. Nosotros no, nosotros vamos guiándonos un poco por cómo nos sentimos y nos gusta exprimir mucho los países y las personas, aprender un poco del idioma, comunicarnos. Entonces, bueno, eso hace que la percepción del tiempo, lo que tú dices, ¿no? Creo que se hace como mucho más natural. Por ejemplo, nosotros ahora hemos llegado a Irán y no hemos tenido ese choque de ostras, cuánta hospitalidad. Claro. Para mí es lo mismo que el sudeste de Turquía o que el norte de Irak. Es exactamente igual, solo que va cambiando el idioma. Bueno, no tanto, porque nos hemos dado cuenta que aquí hablan turco. Entonces, aunque es un turco distinto, un poquito, los primeros minutos podemos hablar o por lo menos hacer la gracia, ¿no? Que sepan que estamos... Ey, pero sí, que venimos curtidos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Adrián el otro día decía, es que hemos cambiado 1 hora y media, Elena, 1 hora y media, y solo habíamos cruzado una línea, ¿no? En la frontera. Ahora 1 hora y media más, y eso ya hace que puedas pedalear hasta más tarde, que te hace más fácil al tiempo, a la temperatura. Entonces, bueno, me parece que es como más natural, tienes que guiarte mucho más de la naturaleza y de estar más en contacto con eso porque es lo que te permite sufrir o disfrutar el viaje. No, totalmente, y me parece súper... Es como muy orgánico el no tener prisa y dejarte fluir con las situaciones. Elena, ¿qué está siendo lo mejor de esta aventura? Buah, sin duda, pues estas experiencias que te cuento, el contacto, el poder acercarme a realidades que me suenan o que las he escuchado de alguna manera y que voy estudiando por el camino, ¿no? Pero de pronto las ves. Algunas son duras, ¿no? Porque ves situaciones como la frontera con Siria en Turquía y te echas las manos a la cabeza. Pero sobre todo es el poder vivir aquí, presente, ¿no? Todo lo que ocurre, o sea, es que desde que estoy, lo que como hasta dónde duermo cambia cada día y eso me parece maravilloso y me parece un regalazo. Yo lo digo muchas veces y hay gente que claro que no quiere que me muera, entonces se enfada, pero yo lo digo, es que yo me voy mañana y me voy como la tía más feliz del mundo y eso no lo cambio por nada y me lo está dando el viaje. Bueno, y además es algo que creo que tiene que ser muy satisfactorio y muy, bueno, te tiene que hacer sentir como muy bien el hecho de decir esto era lo que yo estaba soñando y lo estoy haciendo realidad. Y eso es posible. Y es posible. Y reconozco mi privilegio, pero agradezco, ¿no? Es muy bonito. Sí. ¿Qué está siendo lo peor? Bueno, pues lo si peor es que lo hay. Sí, total. Lo peor es mi estómago. Yo creo que de tanto tratamiento se ha quedado tocado. Y bueno, ahora que me he quitado todos los procesados absolutamente, la leche, todo lo que tiene que ver con lácteos y demás, estoy mucho mejor, pero a veces es que me quedo sin energía y en un viaje en bici a veces dices, pues sufrir a lo mejor esta diarrea en un sofá me apetecería más. En mi cama de mi casa, ¿no? Sí, pero es como lo mínimo. Es verdad que bueno, que estamos buscando también soluciones y dar la explicación, ¿no? El decir, no, es que no puedo tomar esto y no lo entienden, no entienden. Ostras, claro. Qué es. Claro, no entienden qué es o una alergia o una intolerancia o que realmente te pones grave durante 3 días, es porque no te comes este yogur. Entonces llega otra persona y te dice, pero cómete esto, pero tiene leche, sí, pero muy poca, y gente que no te lo dice. Entonces esa es la peor parte, porque me ha pasado hace poco me pasó, y es que te paran 3 días, es que al final son 3 días que estoy con dolor de tripa muy hinchada y que me quedo sin energía. Te diría que esa es la peor parte, pero que aún así, bueno, pues... está a la vista que me compensa porque sigo haciéndolo, pero es la peor parte. Bueno, me imagino que es difícil sobre todo porque estás en lugares con todo ese nivel de hospitalidad que te quieren dar de comer, sí. Y rechazarlo o intentar explicarles el porqué, pues no debe ser fácil. Sí. Elena, vamos a ir acabando y tienes un texto en tu web, que la web es elenaseleni.com, ahí podéis ver todo lo que nos ha estado contando en este podcast, y es un texto precioso sobre Antie, no sé si lo pronuncio bien. Angie. Bueno, se pronuncia Angie como si... vale, sí. Pues Angie, yo lo he leído como lo tengo escrito. Angie, ella es una holandesa que te dejó varias reflexiones y varios aprendizajes y tú dices lo siguiente en ese texto. Supongamos que tu viaje es tu día, es hoy, y que todo lo que has estado haciendo hasta hoy, son pequeños pasos que te han llevado a lo que eres y a lo que estás viviendo. ¿Está mereciendo el viaje la pena? Así que yo te voy a preguntar, Elena, ¿está mereciendo la pena? Completamente. Y quien se haga esa pregunta en su vida y diga no, que haga un cambio, aunque sea poco a poco, pero sí, completamente. Esa es la clave. Yo creo que si nos hacemos todos esa pregunta, igual cambiaríamos muchas cosas, igual nos arrancaríamos a cambiar muchas cosas y yo creo que eres un ejemplo perfecto de que cuando tienes un sueño vas haciendo, ¿no?, lo posible hasta llegar a eso. Elena, ha sido súper inspirador. Muchísimas gracias por este ratito.
Gracias a ti, muchísimas gracias. Oye, quiero que nos digas dónde podemos encontrarte, que nos hables de todos tus proyectos para que la gente que quiera saber más, pues que sepa dónde encontrar esos proyectos, así que dinos. Vale, pues en mi página web, Elena Sellini, Elena con H, como bien has dicho antes, y en mi Instagram ahí voy contando, sobre todo cuento más por stories, es verdad que publicación no subo mucho, pero bueno, voy contando cuando lanzo talleres, o cuando lanzo cursos, o cuando las postales, o todo, lo voy contando ahí, sobre todo cuento el viaje, así que ahí lo encontrarán. Tenéis que seguirla, de verdad. Además tenéis una cuenta común en la que vais también contando el viaje, que se llama road_to_elements. Yo de todas maneras todo esto lo voy a poner en la descripción del podcast, no os preocupéis, que va a estar todo ahí con los enlaces también de Yati y todas estas cosas, no os preocupéis porque lo vais a encontrar todo. Elena, muchas gracias de nuevo. Gracias a ti. Gracias. Y gracias a todos y a todas los que estáis al otro lado escuchando y apoyando este podcast. Gracias también, como siempre, a Yati Seguros y a Level por hacer posible esta cuarta temporada del podcast. A mí, como siempre, me tenéis a un email de distancia en info@lamaletadecarla.com y en todas las redes sociales como @lamaletadecarla. Nada más, me despido. Hasta la próxima. ¡Chao!